Bien, vamos a ver lo que son diseños experimentales. Esta es una introducción para los diferentes diseños experimentales que vamos a ver en una seguidilla de diseños experimentales utilizados en áreas farmacéuticas, administrativas, más que todo de agricultura, que son muy importantes. Entonces, esta será una introducción donde vamos a evaluar ciertas características, principios, elementos del diseño experimental. Entonces, ¿qué es un experimento? Prueba o serie de pruebas en las cuales se inducen cambios deliberados en las variables de entrada o variables independientes de un proceso o sistema, de manera que sea posible observar e identificar las causas de los cambios en la respuesta de salida o variables dependientes, según Montgomery en 1991. La finalidad es confirmar hipótesis, modelar, predecir. Entonces, de acuerdo a este concepto, el experimento tiene su entrada, un proceso y una salida. En la entrada hay factores controlables que se pueden manipular y se los pueden controlar, también como hay factores no controlables. Factores controlables son las variables independientes que nosotros podemos manipular. Los factores no controlables son aquellos factores que de alguna manera contienen variables o son variables que no podemos controlar. Temperatura, humedad, lo que sea en campo abierto. Esto de factores no controlables se va reduciendo cuando las condiciones son más controladas. De ahí en el proceso van distintos tipos de diseños. Y lo que es la salida, ya las características de calidad o variables de respuesta. ¿Sí? Todo va a depender, por eso se llaman variables de respuesta o de salida, o dependientes de las variables de entrada. ¿Sí? Entonces nos hacemos aquí algunas preguntas. ¿Qué características o variables de respuesta se van a medir? Usted tiene que determinar antes de hacer el experimento qué variables voy a medir al final, ¿no? ¿Qué factores controlables deben incluirse en el experimento? Yo debo de alguna manera probar y manipular para ver qué sucede al final una vez aplicado el proceso. ¿Qué niveles debo utilizar cada factor? ¿Y qué diseño experimental es el adecuado? Va a depender del contexto, del objetivo general, el objetivo específico que la persona tenga en mente. Algunas definiciones básicas: la variable de respuesta o también variable de salida, también conocida como variable dependiente. El factor es la variable independiente, la que introducimos al inicio del experimento. Va a tener diferentes niveles este factor, donde este nivel con diferentes este nivel del factor va a contener varias categorías, valores o formas específicas del factor. Entonces los factores pueden ser cualitativos, donde yo voy a tener varios niveles, pero son de tipo cualitativo. Un factor cuantitativo, sus niveles van a ser unas cantidades numéricas, por ejemplo, dosis de nitrógeno, potasio, fósforo, en una dosificación de un factor cuantitativo en varios niveles. ¿Sí? También hay factores de tipo observacionales, donde el investigador registra los datos pero no interfiere en el proceso que observa. Y factores experimentales, el investigador intenta controlar completamente la situación experimental. En un experimento unifactorial es aquel que se estudia un solo factor. Solo estudio un fármaco, ¿sí? En varias dosis. Puedo yo, en marketing o administración, puedo yo estudiar un envase. El factor es envase y voy a tener 3, 4 tipos de envase. Pero solo estudio un factor. En el multifactorial puedo tener más de un factor, que son 2, 3, 4, 5. Puedo tener nutrición y variedades, si es en agricultura. Entonces puedo tener también lo que es medicina, puedo tener un fármaco con factor en diferentes dosificaciones, y el otro factor puede ser la edad, con diferentes edades para probar la eficiencia o a ver si hay significancia en este tipo de aplicación. Los tratamientos, como decía, son las condiciones experimentales que serán impuestas a cada unidad experimental en un diseño elegido. En experimentos unifactoriales, un tratamiento corresponde a un nivel de factor. Si yo puedo tener, como les decía,
un fármaco, yo voy a tener diferentes dosis. Solo tengo un factor que es el fármaco y los niveles de este factor son las dosis. Ya tengo varios factores, ya es multifactorial. Un tratamiento corresponde a la combinación de niveles de estos factores. Yo puedo tener una nutrición en diferentes niveles y también tengo otro factor que son diferentes variedades. Entonces voy a tener una combinación de niveles A por B. La unidad experimental es la parte más pequeña de material experimental expuesto al tratamiento, independientemente de otras unidades. El error experimental es muy importante, de alguna manera reducirlo. Muy diferente al grado de libertad. El grado de libertad del error en un diseño experimental, más bien queremos que se aumente porque eso nos ayuda de alguna manera a encontrar diferencias significativas. Entonces, el error experimental describe la variación entre las unidades experimentales tratadas de forma idéntica e independiente. ¿Cuáles pueden ser los orígenes de un error experimental? ¿No? Variación natural entre las unidades experimentales. Entiéndase que el diseño experimental o el experimento puede ser en condiciones controlables y no controlables. Campo abierto, controlables de alguna manera según la jerarquía, ¿no? Vivero, invernadero, laboratorio, etc. Variabilidad en la medición de la respuesta, cómo la mida, con qué instrumento la voy a medir, con qué precisión. Imposibilidad de reproducir idénticas condiciones del tratamiento de una unidad a otra. El tipo de suelo, pueden ser varias instituciones que lo tomen como un bloque. Entonces, no puedo yo reproducir condiciones idénticas. Si es en campo, un tema de agronomía, condiciones edafoclimáticas. Si es en marketing, estoy estudiando en diferentes centros comerciales, puede ser el flujo de personas, entonces no puedo reproducir idénticas condiciones. Interacción de tratamientos con una unidad experimental, esto puede causar un error. También cualquier factor externo como maquinaria, humano, animal, traslado de productos, aplicaciones hacia otras parcelas, etcétera, etcétera. Un tratamiento control, un control al que no se le aplica tratamiento revelará las condiciones en que se realice el experimento. Esto es muy importante, ¿sí? Poner un tratamiento de control para poder encontrar diferencias con lo que cuando no se aplica o no se ejecuta un tratamiento o no se aplica un nivel de factor específico y no hay una aplicación, entonces se puede hacer un contraste. Las mediciones son los valores de la variable dependiente o de resultados obtenidos de las variables experimentales o de las unidades experimentales luego de la aplicación de los tratamientos. ¿Cuáles son estas unidades experimentales? Bueno, las unidades experimentales agrícolas pueden ser parcelas, una bandeja germinadora, una maceta, una caja de cartón, una caja Petri, etc. En experimentos pecuarios, por lo general está conformada por cerdo, un cuy, un pato, etc. También puede ser un corral, ¿no? Todo va a depender del objetivo de la investigación. ¿Qué es lo que usted quiere experimentar? ¿Cuál es su hipótesis de investigación? En experimentos forestales, en la mayoría de los casos, está conformada por un árbol y en perennes, en pruebas de campo agrícola. Entonces, ya hablamos de error experimental y las unidades experimentales, variables o factores no controlables y controlables. Entonces aquí viene un tema de tolerancia de la variación en experimentos, la variabilidad que puede existir. Entonces el coeficiente de variación, que es una medida de dispersión, la cual está medida en porcentaje, nos dice que si es menor o igual a 30% el coeficiente de variación en campo abierto es algo aceptable, hay una tolerancia. Si el coeficiente de variación es menor a un 10% en condiciones más controlables o controlables, como laboratorio, vivero e invernadero, tiene una tolerancia, lo cual nos ayuda a nosotros a poder contrastar nuestra hipótesis, ¿sí? y es válida esta variación hasta esos límites de tolerancia. ¿Cuáles son los elementos del diseño de experimentos? Bueno, el conjunto de tratamientos, el conjunto de las unidades experimentales, que pueden ser personas, animales, cosas, una parcela, una institución, dependiendo del diseño que usted va a utilizar, una caja, ¿sí? Los tratamientos asignados a las unidades experimentales o viceversa tiene que ser de forma aleatoria. Aquí se aplica el tema de muestreo aleatorio y sus diferentes técnicas probabilísticas. Las medidas o evaluaciones que se hacen a las unidades experimentales luego de aplicar los tratamientos. Estos son los elementos. ¿Cuáles son los principios básicos del diseño de experimentos? Esto lo va a encontrar en cualquier libro en inglés o en español. Es el control local. Son las acciones empleadas por el investigador para disminuir o controlar el error experimental, el cual debemos no eliminarlo, sino disminuirlo. Nunca va a poder usted eliminar, porque siempre nos vamos a basar en muestras.
y el error experimental está implícito en la muestra. Lo que sí podemos es disminuir este error. Con la técnica, el control local también se lo puede hacer a través de la selección de unidades experimentales homogéneas, en la medida de lo posible, bloquización o la agrupación de estas unidades, selección del diseño experimental adecuado dependiendo del contexto que uno esté trabajando. Utilización de covariables. ¿Qué es covariable? Variables que afectan a una variable de respuesta pero que no son de interés en un estudio. Es decir, de alguna manera están correlacionadas las variables dependientes pero no son parte del estudio. Es decir, puedo haber medido una covariable pero no es parte de mi modelo. La replicación, muy importante, un principio básico del diseño de experimento, me ayuda a mí a repetir el diseño varias veces para disminuir el error. Proporciones medias para estimar la varianza del error experimental, permite aumentar la precisión, lo que les decía, para estimar las medias de los tratamientos y da seguridad contra resultados anormales o sesgados. Y el último principio, que es la aleatorización. Usted debe siempre aleatorizar, utilizar técnicas de muestreo aplicado al área donde usted se desenvuelve, a la industria. ¿Sí? Esto le va a permitir disminuir el error, tener una mayor representación y obviamente esto va acompañado con una selección de tamaño de muestra de forma técnica científica, con un error, con una confianza, un nivel de confianza. Algunos diseños clásicos, el completamente aleatorizado, que es el DCA, comúnmente se lo conoce así, el bloque es completamente aleatorizado, que es el DBCA, el cuadrado latino, DCL, hay diferentes variantes de cuadrado latino, como el rectangular latino, el greco latino. Experimentos factoriales que acabamos de explicar pueden ser más de un factor. Diseño aumentado de Federer, el cual fue creado por este señor Federer en Australia, pero es de Australia, pero él lo creó en los Estados Unidos. El diseño o diseños en la regla de parcelas divididas, donde tienen unas variantes, ¿no? El diseño de parcelas divididas más bien es un arreglo, que se lo puede aplicar en un diseño completamente al azar, por bloques completamente al azar, en un diseño cuadrado latino. Dependiendo del contexto, se utilizan las parcelas divididas. Y algunos otros diseños que existen, ¿no? Que depende del objetivo de su investigación, usted lo va a poder utilizar. La estructura de las parcelas va a depender, ¿no? Por ejemplo, en diseño completamente al azar, las unidades experimentales se suponen homogéneas, es decir, sin estructura, puede ser en laboratorio, vivero, invernaderos. Lo que es en bloques, unidades experimentales se las presume heterogéneas, por eso se las divide en bloques, que motivan a formar grupos menores homogéneos, ejemplo, condiciones edapoclimáticas que me puedan a mí ocasionar o aumentar un error. Entonces, este agrupamiento o esta bloquización me ayuda a mí a disminuir el error y a tener una mayor homogeneidad. Como el experimento en sí tenía heterogeneidad, por eso utilizo el diseño en bloques. Y eso va a ser en una estructura en parcelas y en campo. Con respecto a las variables son aleatorias, es una característica observable o medible que varía entre los diferentes individuos de una población. Entonces, las variables pueden ser de tipo cualitativa o cuantitativa, ya sea cualitativa, que es una característica, una cualidad o atributo, donde yo la puedo medir esta variable a través de escalas nominales u ordinales. Y está la cuantitativa, que las puedo medir a través de una escala de medición de intervalo o de razón. En este caso, las cuantitativas tienen esta clasificación. Yo las puedo medir a través de estas escalas, pero tiene dos tipos la cuantitativa discreta y la cuantitativa continua. La cuantitativa discreta más bien es un conteo, es un número, pero es un conteo. Y la cuantitativa continua básicamente es un número, pero el cual se ha obtenido, o es una magnitud que se ha obtenido a través de algún instrumento de medición, con algún tipo de precisión. Entonces, para manejarse con el tema cuantitativo, hay supuestos de normalidad para poder hacer un análisis de varianza de tipo paramétrico. Uno de los supuestos es tener una homogeneidad en las varianzas y para eso uno tiene que hacer la prueba de Levin para ver si existe homogeneidad de varianzas. Se debe aceptar la hipótesis nula, donde las varianzas son iguales. También se debe hacer contrastar una hipótesis donde los datos deben seguir una distribución normal. Por ejemplo, aquí está condición por bloques. Tengo la repetición, que es el bloque, el libro de maíz, el rendimiento, ¿sí? Y aquí estamos viendo un histograma que para que exista o siga una distribución normal debe haber una forma campanada o una campana de Gauss para que guarde o asimile
una distribución normal. Ahí se debe revisar lo que es el valor P, que es una probabilidad que está entre 0 y 1, que nos va a indicar o nos va a ayudar a poder rechazarle o aceptar la hipótesis nula. Si se acepta la hipótesis nula, quiere decir que los datos analizados siguen una distribución y que se asemeja a una distribución normal. Si yo rechazo la hipótesis nula y acepto la alterna, quiere decir que los datos no siguen una distribución normal. Por lo tanto, cuando no sigue una distribución paramétrica, es decir, no siguen unos parámetros normales, usted debe aplicar un análisis de varianza o una estadística, etcétera, no paramétrico. Para comprobar el tema de la normalidad, también existe la prueba Kolmogorov y Smirnov. Entonces, Kolmogorov y Smirnov para pruebas o muestras grandes y prueba Shapiro-Wilk para pruebas de como máximo tamaño 50. Entonces, la idea es que la hipótesis nula, los datos siguen una distribución normal, y la hipótesis alterna es que los datos no siguen una distribución normal. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Queremos, de alguna manera, aceptar siempre la hipótesis nula en este caso, de que los datos sí siguen una distribución normal. Entonces, vamos a tener un valor crítico, ¿sí? Y vamos a tener que calcular un estadístico. ¿Sí? Un estadístico, por ejemplo, el Shapiro-Wilk, el estadístico W, ¿sí? Para poder saber si es que se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Entonces, en Shapiro-Wilk dice se rechazará la hipótesis nula de normalidad si el estadístico W es menor que el valor crítico. ¿De dónde viene ese valor crítico? Alguien puede preguntar. Está en una tabla elaborada por los autores Shapiro-Wilk, se refiere, para el tamaño muestral y el nivel de significancia dado. El nivel de significancia puede ser 1%, 10%, 5%. Normalmente es el 5%. Entonces, si este estadístico es menor que ese valor crítico que se encuentra en una tabla, yo voy a rechazar la hipótesis nula. Y esto implica que si yo rechazo la hipótesis nula, lamentablemente los datos no van a seguir una distribución normal y yo tengo que aplicar una estadística no paramétrica. La misma conclusión se saca para Kolmogorov y Smirnov. Se tiene que calcular un estadístico de Kolmogorov y Smirnov, y si llegase a rechazar la hipótesis nula, los datos efectivamente no van a seguir una distribución normal y voy a tener que aplicar una estadística no paramétrica. En este caso, un análisis de varianza no paramétrico que veremos en otro video. También están los diseños no experimentales. ¿Sí? Tenemos los transversales, las encuestas, los longitudinales. En el transversal están los exploratorios, los correlacionales, los descriptivos. Transversal quiere decir en algún punto del tiempo. ¿Sí? En algún punto del tiempo. Va a tener diferentes evaluaciones en algún punto del tiempo. Puedo hacerlo esto una vez al año. Puede ser de tipo exploratorio, correlacional o descriptivo, una vez al año. ¿Sí? La encuesta también es un experimental, un tema más a través de una encuesta descriptivo. El transversal es un experimento que solo se hizo una vez al año, nada más. Puede ser exploratorio, correlacional, descriptivo. Pero yo puedo tener experimentos que pueden ser longitudinales. A través del año yo puedo medir cada trimestre, cuatrimestre, invierno, verano, a través de un panel, una cohorte o medir tendencias. ¿Sí? Y el longitudinal es a través del tiempo, varias mediciones. Un panel estamos hablando de una muestra que también va a tener elementos suplentes. Entonces también están los diseños no experimentales. Las referencias. Y si te gustó el video, dale like, comenta, guarda, comparte y suscríbete. Muchas gracias.